Todos conocemos esa sensación. Lees un derecho en una constitución, en un papel, y suena fantástico, pero luego en la vida real parece inalcanzable, ¿no? Como una promesa lejana. ¿Qué es lo que diferencia un derecho que es solo tinta de uno que es una herramienta real, que se puede exigir en un juzgado? Es que esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está, digamos, en el sistema operativo de esos derechos, en la maquinaria que los hace funcionar de verdad. Hoy vamos a analizar a fondo dos piezas clave de esa maquinaria. Dos conceptos que, cuando trabajan juntos, convierten una promesa en una orden. Me gusta esa idea del sistema operativo, porque sin él, lo que tienes es solo un texto bonito, nada más. Y la alianza entre estas dos piezas es tan importante que podríamos decir que un derecho con un motor muy potente, pero sin blindaje es vulnerable. Y uno con un gran blindaje, pero sin motor, pues no va a ninguna parte. Así que la misión hoy es entender ese motor y ese blindaje, la eficacia directa y el contenido esencial. De acuerdo, pues, vamos a por el motor, la eficacia directa. Por lo que entiendo, la idea es bastante rompedora. Los derechos fundamentales no necesitan que una ley venga después a darles permiso para existir. Se aplican y punto. Es así de simple. De esencia, sí. Rompe con esa vieja idea de que la Constitución es solo una declaración de intenciones que necesita que los políticos la activen con leyes. La eficacia directa le da al texto constitucional vida propia, por así decirlo. O sea, esto significa varias cosas muy potentes. Primero, que los derechos se pueden exigir ya, ahora mismo, para proteger su núcleo. Segundo, que obligan a todo el mundo con poder, desde un policía al presidente del gobierno. E incluso a veces a empresas o a particulares entre sí. A ver, que lo entienda bien. La consecuencia más potente de esto, entonces, es que un juez puede coger la Constitución en la mano y aplicarla directamente, incluso si una ley dice lo contrario o si no hay ninguna ley sobre el tema. Exactamente. Has dado en el clavo. La frase que lo resume es: el juez aplica la Constitución directamente cuando la ley falta, sobra o estorba. Es un cambio de paradigma total. Puede hacer eso. ¿Qué le impide convertirse en una especie de superlegislador? Suena a que podría tomar decisiones que le corresponden al Parlamento, saltándose todo el juego democrático, ¿no? ¿Dónde está el freno ahí? Es una preocupación legítima y es el punto crítico del debate, sí. Pero no, la eficacia directa no es una carta blanca para la arbitrariedad judicial. No elimina el legislador. Piénsalo así. La Constitución establece el tablero de juego y las reglas. El legislador puede mover las piezas, crear estrategias, pero no puede salirse del tablero ni cambiar las reglas básicas a su antojo. La eficacia directa simplemente asegura que si el legislador hace una jugada ilegal, el árbitro, el juez, puede anularla inmediatamente usando el reglamento principal, que es la Constitución. Entendido. La ley sigue siendo crucial, pero siempre por debajo de la Constitución. Vale, tenemos el motor. Pero como decíamos, un motor sin protección se puede gripar. ¿Qué impide que una ley, sin contradecir un derecho de frente, lo vaya vaciando poco a poco, quitándole cosas, poniendo trabas, hasta que en la práctica no sirva para nada? Ahí, justo ahí, es donde entra el blindaje. El segundo concepto, el contenido esencial. Es una de las ideas más elegantes y más potentes del derecho constitucional. Es, como bien dices, la última línea de defensa, aquello que es innegociable. El mínimo invulnerable, lo llaman en el texto. Suena muy bien. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se define algo tan abstracto como el corazón de un derecho? La definición técnica es el conjunto mínimo de facultades y garantías sin las cuales el derecho deja de ser reconocible como tal. O sea, no es todo el derecho en su máxima expresión, sino su ADN. Lo que, si se lo quitas, lo convierte en otra cosa, en una farsa, ¿sabes? La regla de oro es: el legislador puede regular un derecho, ponerle límites razonables, pero nunca, nunca puede tocar ese núcleo. Toda regulación es válida, salvo que vacíe el núcleo. Y supongo que ese núcleo, ese ADN, tiene un propósito muy práctico. No es solo una declaración poética. Para nada. Cumple una triple función que es vital. Primero, es un límite material para el poder. Le dice al legislador: de aquí no puedes pasar. Segundo, es un parámetro de control. Es la vara de medir que usa un juez para ver si una ley se ha pasado de la raya. Y tercero, y más importante, es un criterio de invalidez.
Si una medida, por muy bien intencionada que parezca, anula ese núcleo, es inconstitucional. Se acabó la discusión. Vale, aquí es donde las dos piezas encajan. Tenemos el motor, la eficacia directa, que permite actuar ya. Y tenemos el blindaje, el contenido esencial, que marca la línea roja. ¿Cómo operan juntos en un caso real? Funcionan como un mecanismo de dos tiempos perfectamente sincronizado. La eficacia directa es la llave que enciende el motor. Permite que un ciudadano o un juez invoquen el derecho sin esperar a nadie, y el contenido esencial es el sistema de seguridad que protege ese motor, fija el límite infranqueable. ¿Y cuál es la consecuencia práctica de esa combinación? Porque suena a que es una bomba. Y lo es. La conclusión es una de las más radicales y protectoras. Si una medida toca el núcleo, no hay ponderación que la salve. Esto es fundamental entenderlo. En derecho es muy común ponderar, sopesar un derecho contra otro. Por ejemplo, la libertad de información contra el derecho al honor. Claro, el típico mi derecho acaba donde empieza el del otro. Exacto. Pero lo que dice esta doctrina es que ese juego de equilibrios se termina cuando se toca el contenido esencial. No puedes argumentar que vas a sacrificar un poquito del corazón de la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional, o que vas a anular el núcleo del derecho a la defensa para que los juicios sean más rápidos. Si se demuestra que la medida afecta al núcleo, la medida es inválida. Punto. Ni ponderación, ni proporcionalidad, ni excusas. Vaya, eso es mucho más tajante de lo que imaginaba. Pero sigue sonando un poco teórico. Para que lo entendamos de verdad, necesito ejemplos. Llevémoslo a la práctica. Pensemos en el debido proceso, algo que nos afecta a todos si alguna vez tenemos un problema con la ley. Perfecto. El contenido esencial del debido proceso incluye cosas como el derecho a un juez imparcial, el derecho a defenderte y el derecho a rebatir las pruebas que hay contra ti. Son el ABC de un juicio justo. Pues bien, gracias a la eficacia directa, si en un procedimiento se te niega una de estas cosas, esa actuación es nula de inmediato. No hace falta una ley que lo diga. La propia Constitución lo anula. Y el resultado práctico es que un gobierno no puede sacar una ley diciendo que, para luchar contra un delito, se van a eliminar ciertas garantías para ser más eficientes. Exacto. La eficiencia no puede ser una excusa para destruir el núcleo de la justicia. La justicia sin garantías no es justicia, es otra cosa. Ese núcleo es intocable. Clarísimo. Vamos con otro que siempre está en el centro de la polémica: la libertad de expresión. Aquí el núcleo irrenunciable reconocido en casi todas las democracias es la prohibición de la censura previa. Es decir, el Estado no puede impedirte publicar una idea, un libro, un reportaje antes de que vea la luz. Podrá exigirte responsabilidades después si has cometido un delito, como una calumnia, pero no puede silenciarte por adelantado. Entonces, la eficacia directa permite que un juez anule inmediatamente una orden de un gobierno que prohíba la publicación de un artículo, por ejemplo. Precisamente. Y aquí es donde se ve la potencia de la alianza. El gobierno podría argumentar: prohíbo esto para proteger el orden público o para evitar el pánico. Parecen fines legítimos, ¿verdad? Pero como la censura previa ataca el corazón mismo de la libertad de expresión, ese argumento no vale. No se puede usar un fin loable para justificar la anulación del núcleo de un derecho. Esto nos lleva a un tercer caso que toca la fibra sensible de mucha gente: el derecho a la salud. Un derecho que a menudo choca con la realidad económica. Efectivamente. El contenido esencial del derecho a la salud se suele definir como el acceso a los servicios indispensables para mantener una vida digna, para no morir o sufrir un daño irreparable. La eficacia directa es la herramienta que permite a una persona ir a un juez y que éste, mediante un procedimiento de urgencia como una tutela, ordene a un hospital que le den un tratamiento vital ya. Un derecho fundamental choca con una hoja de cálculo. Esa es la belleza de este mecanismo. Los argumentos presupuestarios, aunque son importantes, no pueden ser una excusa para negar el núcleo esencial del derecho a la salud cuando la vida está en juego. La conclusión es demoledora para los burócratas. La vida digna no puede estar condicionada por si hay o no una partida presupuestaria en un momento dado. Primero se protege el núcleo y luego ya veremos cómo se organiza la administración para cumplirlo. Los ejemplos lo dejan muy claro. Entonces, si yo fuera un juez o un abogado, ¿cómo sé dónde está la línea? ¿Cómo distingo la parte del derecho que sí se puede regular, su alcance, de esa parte sagrada que es el contenido esencial? A veces la frontera no debe de ser tan obvia.
No, no lo es, y esa es la parte más compleja. Es crucial distinguir, como dices, entre el alcance de un derecho y su contenido esencial. El alcance es, digamos, todo el campo de juego. Por ejemplo, la libertad de expresión tiene un alcance amplísimo, pero se puede regular para proteger el honor de otros. Esas regulaciones son parte del juego. Sin embargo, el contenido esencial, la prohibición de censura previa, no se toca. O sea que un error común sería intentar justificar una medida que afecta al núcleo usando las mismas herramientas que usaríamos para regular el alcance, como un test de proporcionalidad. Justo. Es el error clásico, intentar justificar lo injustificable. El antídoto es claro. Lo primero es identificar el núcleo. ¿La medida que estamos analizando afecta ese ADN del derecho? Si la respuesta es sí, se encienden todas las alarmas y el análisis se para ahí. No hay test que valga. Y en un juicio, ¿quién tiene que probar qué? Porque eso en la práctica lo es todo. Aquí pasa algo muy interesante y muy protector. La carga de la prueba se invierte. No es el ciudadano quien tiene que demostrar que la ley es un abuso. Es la autoridad que restringe el derecho quien tiene la obligación de probar de forma clara que su medida no vacía el núcleo esencial. Y si después de todos los argumentos queda una duda razonable, la decisión siempre debe ser a favor de proteger el núcleo. La presunción juega siempre del lado del derecho. Para hacerlo aún más práctico, sé que se ha diseñado una especie de lista de verificación, un test del mínimo invulnerable, con preguntas muy directas. Me parece una herramienta potentísima. Lo es. Es una guía para no perderse. Las preguntas son sencillas, pero van al grano. Primero, ¿cuál es el núcleo, el ADN del derecho que estamos discutiendo? Segundo, ¿la medida que se ha tomado reduce este núcleo o directamente lo elimina? Tercero, después de aplicar la medida, ¿el derecho sigue siendo reconocible? Cuarto, pensando en el motor. La protección de este derecho requiere una aplicación inmediata por parte de un juez. Y la quinta, que es la pregunta del millón, ¿hay un vaciamiento del núcleo aunque el fin de la medida parezca legítimo? ¿Y el resultado de este test? Es binario, no hay grises. Si la respuesta a la segunda pregunta, lo elimina, o a la quinta, hay vaciamiento, es sí, la consecuencia es automática. La medida es inconstitucional. No hay más que discutir. Es como un interruptor de emergencia para los derechos. Entonces, atando todos los cabos, si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy, diríamos que la eficacia directa es lo que convierte a la Constitución en acción, en una herramienta real, y el contenido esencial es el escudo que impide que esa acción sea neutralizada o, descafeinada. No se puede decir mejor. De hecho, hay una frase en el documento que lo condensa todo en un lema casi de batalla. En el Estado social de derecho, los derechos no piden turno. Su núcleo no se negocia, el juez lo protege. En esas tres ideas está toda la filosofía. Los derechos son para allá, su corazón es intocable y hay un guardián para asegurarse de que así sea. Para terminar, me gustaría que nos dejaras con una última reflexión, algo que vaya un paso más allá de este análisis técnico y que nos haga pensar. Claro. A ver, todo lo que hemos hablado se centra, y con razón, en la figura del juez como el protector final, como el último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Pero esto nos obliga a plantear una pregunta más incómoda que nos interpela a todos. ¿Cuál es la responsabilidad de los legisladores, de los gobiernos, incluso de la ciudadanía, para no tener que llegar nunca a esa línea roja? Si el contenido esencial es de verdad el corazón de nuestros derechos, la pregunta no es solo cómo lo defendemos en un tribunal, es, sobre todo, cómo construimos una cultura política y social que lo respete de forma proactiva, por convicción. Porque la verdadera victoria para una democracia no es tener jueces que ganan batallas para proteger derechos, sino tener una sociedad que nunca necesitó librarlas.